destacado de hoy. Informativo Forever FM. Ocho de la mañana, 40 minutos. Iniciamos el diálogo con el economista Alberto Acosta Burneo. He aclarado que es el hijo del economista Alberto Acosta Espinosa, que actualmente está como candidato presidencial. El economista Alberto Acosta Burneo hace análisis económico y es editor de Análisis Semanal, la publicación del economista Walter Spurrier. Vamos a tratar el tema sobre los burós crediticios privados que serían eliminados de acuerdo a una disposición de la ley que actualmente se discute, una ley derogatoria de la ley de burós de información. Para entrar en materia, economista Alberto Acosta Burneo, ¿cuáles serían las implicaciones de esta situación? Hace pocas semanas estuvimos tratando el tema. Algunos amigos oyentes se quejaban de los burós privados cuando supuestamente los incluían como deudores y pasaban años allí en esto que se llamó algún tiempo el libro negro. Pero eliminarlos, es decir, ir al otro extremo y solo trabajar con un registro oficial o estatal, ¿qué implicaciones tendría? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Yo creo que lo primero que tenemos que aclarar es los dos actores que existen en el sistema de crédito, de información de crédito. Por un lado está la central de riesgos. La central de riesgos es una base de datos actualmente manejada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, donde se registra toda la información de todas las operaciones crediticias que tenemos los ecuatorianos, con el sistema financiero regulado por la Superintendencia, es decir, con bancos y con cooperativas reguladas. Esa información entra a la central de riesgos y ahí se registra todas las operaciones, positivas y negativas. Si es que hemos pagado al día, está ahí. Si hemos pagado tarde, también está ahí. O sea, toda la información está ahí. Es una gran base de datos donde dice todos los créditos que tenemos de tarjeta de crédito y cualquier otro tipo de crédito que tengamos, pero siempre con el sistema regulado. La segunda parte es los burós de crédito privados, que en la actualidad existe un buró de crédito privado. Existieron más en el país, pero por distintos motivos, fueron consolidándose en uno solo. El buró de crédito, ¿qué es lo que hace? Tomaba esa información de la central de riesgos, que es información de los bancos y de las cooperativas reguladas, unía con información de cooperativas no reguladas. Recordemos que el MIES tenía a su cargo alrededor de más de 2.000 cooperativas de ahorro y crédito, y también información de las casas comerciales. Entonces, toda esta información en conjunto de los tres segmentos la analizaba, la procesaba, y en base a eso entregaba reportes a quienes solicitaban crédito. ¿Quién solicita un reporte de crédito? Por ejemplo, si usted como ciudadano quiere pedir un crédito, usted va a una casa comercial, cualquier casa comercial, y dice: yo quiero que me venda esta plancha que cuesta $100 y que me dé crédito. Entonces, esa casa comercial dice: bueno, encantado, autoríceme para consultar su información crediticia, su historial crediticio. Entonces esa casa comercial consultaba al buró de crédito, porque la central de riesgos no daba referencias crediticias, sino el buró, y el buró decía: mire, esta persona tiene estos créditos, está en esta situación, y además el valor agregado del buró era que le daba calculaba, mediante un algoritmo matemático, calculaba la probabilidad de no pago de ese crédito. Entonces, en otras palabras, lo que le estaba dando a la casa comercial era herramientas o información para que la casa comercial pueda decir: yo a este señor sí le voy a prestar los $100. Y de una manera muy rápida. Cuando usted iba a la casa comercial, como la respuesta muchas veces era integración inclusive tecnológica, había un SMS o consulta en línea, inmediatamente la casa comercial decía: ¿sabe qué? $100 está aprobado. No necesito más documentación, no necesito una investigación, no necesito nada, porque yo tengo aquí una información que me dice: usted es un buen pagador. Y tiene la historia, además. Ahora, esto es obvio que le conviene a aquel que ha sido disciplinado, que ha sabido endeudarse, que ha sabido pagar y corresponder a sus obligaciones. Pero con la persona que por A, B, X razón cayó en insolvencia y no podía pagar, se dice, de acuerdo a la otra visión, que esto era una discriminación. Bueno, definitivamente la información de crédito, o sea, una persona que le va a prestar, un prestamista, va a querer prestar a alguien que le devuelva la plata. Ningún prestamista quiere prestar a alguien que no le va a devolver el dinero, porque no quieren regalar el dinero, quieren prestarlo. Entonces, quien ha tenido un buen historial, y que somos la mayoría de los ecuatorianos, sobre el 90% de los ecuatorianos, no tenemos ningún problema en la central de riesgos ni en el buró de crédito. Tenemos la información totalmente limpia, somos la mayoría de los ecuatorianos. Nos conviene porque nos permite que nos aprueben un crédito de una manera muy fácil, muy rápida. Entonces es un proceso mucho más complicado que para pedir un préstamo de $100, por ejemplo, a una casa comercial, no justifica, porque es demasiado costoso.
Entonces esto de aquí sí justifica para un crédito, digamos, si usted va a pedir un crédito hipotecario o va a comprarse un auto, se hará toda esa investigación y son créditos que justifican por su monto. Pero para créditos pequeños, microcrédito de consumo o empresarial, o todo lo que es el tema, por ejemplo, con casas comerciales, para créditos tan pequeños, no justifica hacer esta investigación. Ahora, yo creo que acá tenemos algunos temas que lo vamos a tratar, economista Alberto Acosta Burneo. Si la ley elimina los burós privados y crea o va a dar vida solo a un buró estatal, el beneficio se mantendría igual para el futuro, para los sujetos de crédito y para las entidades que conceden crédito, ¿sí o no? No, hay un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Que va a haber, como está planteado el proyecto, va a haber menos información y de menor calidad. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la función de los burós? Los burós no es que recibían información y la pasaban a un tercero sin hacer ningún trabajo de por medio, y por eso cobraban. Esa no era la función. La función de ellos era recibir esta información y aplicar modelos matemáticos para analizar y establecer probabilidades de pago. Entonces, información que era muy extensa, digamos, una persona puede tener un crédito con una casa comercial, con una tarjeta de crédito, con una hipoteca, un montón de cosas, y dice, y toda esa información, si le presentan a una casa comercial todo el listado de todos los créditos, los valores pendientes, lo que he pagado, lo que no he pagado. Perdón, ahora solo trabajaban allí la parte de créditos como datos, o también era la solvencia, el patrimonio. No entra patrimonio, no. Nada de patrimonio está prohibido por ley, solamente el tema de créditos. Ya. La entidad estatal va a hacer eso se llama scoring. La entidad estatal dice que va a hacer un scoring, pero que aquí el problema es el siguiente. Primero, por un lado, se reduce el plazo de la información en la central de riesgos. Vamos a hablar, para los que no conocen lo que es el scoring, se refiere a una especie de calificación. Es una especie de calificación que va a ser también... de acuerdo al antecedente del individuo. Exactamente, se ve todos los antecedentes, actualmente era de los últimos 6 años, ahora se está planteando que sea solamente de 3 años, o sea, que se elimine la otra información. Los 3 últimos años. De los 3 últimos años, y conforme esos antecedentes se determina una calificación, que eso lo va a hacer ahora la entidad estatal. ¿Cree usted que eso sea suficiente? Entonces, me acaba de decir como que no. Yo creo que no es suficiente, porque primero el tema de ¿cuál eran los dos valores agregados de los burós privados? Por un lado, que hacían este análisis dependiendo del negocio al que está solicitando crédito. Por ejemplo, si es una casa comercial o es un microcrédito, hacía un análisis de los datos en base a las características de ese negocio. Entonces no es lo mismo prestarle a un microprestamista del rural que un urbano, por ejemplo. Hay que considerar cosas distintas. Los flujos de pago son distintos. Los flujos de ingresos de las dos personas son distintos, entonces no se puede poner las mismas condiciones para mercados distintos. De acuerdo. Entonces el buró, parte del beneficio que daba era el analizar y construir modelos de crédito específicos para cada uno de los mercados que se integraban después a la inteligencia de negocios de esos negocios. Yeah. Digamos, y el segundo tema que es muy importante es el tema tecnológico, la integración tecnológica, porque estamos en un mundo en el cual las cosas avanzan mucho más rápido. Allí está reflejado el buen antecedente crediticio que uno ha tenido. Exactamente. Y entonces uno se puede hasta sorprender, qué bien me dieron tan rápido este crédito. Es porque ya había una base de datos. Veamos el ejemplo más claro de esta integración tecnológica y cómo ha avanzado en el país, por ejemplo, Yambal o Avon, que las promotoras de Yambal y Avon envían un SMS con la autorización de la persona que está al frente. Cuando están con el cliente, envían un SMS, reciben la respuesta y le dicen, está aprobada su operación. Porque tienen es decir, facilita, y por último, lo que buscamos siempre es generar empleo. Es que esto genera empleo, genera movimiento en la economía porque y genera servicio también para quien solicita un crédito. ¿Cuál es el efecto de esto de aquí? Primero, al eliminar los burós privados, todo el tema de integración tecnológica queda en el aire. Lo que se plantea es que uno puede ir a pedir un certificado. Volvemos un poquito pública a la antigüedad. Exactamente, es un retroceso tecnológico. Cuando se buscaban unas fichas allí que estaban obsoletas, desactualizadas y etcétera, etcétera. Sí, uno tiene que ir a una oficina pública a pedir un certificado, después tendrá que regresar al almacén a decir, ¿sabe qué? Aquí está mi certificado, por favor, véndame esa plancha. Y a ver si el certificado es real o es falso. Entonces, exactamente, y es una pérdida de tiempo para quien quiere solicitar un crédito. O sea, es decir, el 90% de los ecuatorianos que sí pagamos a tiempo. Ahora, yo no le voy a preguntar si hay una raíz política o hay implicaciones políticas en este tema. Usted como editor de análisis semanal, economista Alberto Acosta Burneo. Más bien, vamos a lo adelante. ¿Cree usted que las observaciones que se le están haciendo a los asambleístas, al gobierno nacional, de que antes de que el presidente ejecute esta ley, que no la vaya a hacer así, sino que la vete parcialmente? Por ejemplo, que acepte la convivencia, por lo menos, entre burós estatales y el buró particular o privado. O sea, esa es la alternativa que yo le veo la más viable,
y que ojalá que el presidente tenga la sensibilidad para analizarlo y entenderlo de esa manera. He escuchado declaraciones del presidente en el cual decían, bueno, es que se acostumbraron en el país las empresas que dan crédito a que les hagan todo. La parte positiva es que está reconociendo que hay un valor agregado que estaban dando los burós. Yeah. La parte negativa es que quiera que ese valor agregado lo tenga que hacer cada empresa, porque para cada empresa es más costoso montar un departamento de análisis de datos, de inteligencia de crediticia, cuando lo puede contratar de manera mucho más barata con alguien que está especializado en eso. Es más difícil para todas las empresas que tengan que cada uno montarse su propio departamento. ¿Cuál es el plazo en el que el presidente debe devolver este proyecto a la Asamblea? Son 30 días. Sí. ¿Desde cuándo comenzó ya? Si no me equivoco, creo que fue el 3 de octubre. 3 o 4 de octubre. Hasta el 3 de noviembre. En la celebración de la Chola Cuencana, de pronto por ahí llega otra vez a la Asamblea. Lo que yo creo que sí es importante resaltar es que el borrar la información para ese pequeño grupo de malos deudores, el borrar la información no les garantiza que les van a prestar dinero. Eso lo que les garantiza es que quien preste el dinero va a tener que investigar mucho más por otros mecanismos, y si los créditos son muy pequeños no se va a dar la molestia porque no es rentable hacer una investigación con un oficial de crédito para un crédito de 50, de $100. No, entonces, más bien, quienes van a pagar son ellos, y van a pagar también los buenos prestamistas, porque quien pagaba siempre a tiempo y simplemente con ir a un almacén le decían, está aprobado su operación al minuto, y ahora ya no le van a decir al minuto, van a decir, bueno, espérese, tengo que investigar más, porque yo no tengo la seguridad de que usted es un buen prestamista. Cuando antes sí tenía la seguridad. La conveniencia de los amigos oyentes, buenos pagadores, bien disciplinados, que saben que el ingreso debe ser siempre superior al egreso no personal para endeudarse y poder atender las obligaciones, van a salir perjudicados. La espera entonces es que el presidente también se dé cuenta de este asunto, y ojalá que se haya dado cuenta, y me parece que sí debe haberse dado cuenta. Va a vetar este proyecto. Llegará entonces nuevamente a la Asamblea, y la esperanza es que por lo menos se permita la convivencia de los burós de crédito privados con los burós o el buró estatal. Eso sería la mejor solución dentro de este escenario, porque permitiría que haya competencia en ese mercado y que la gente dice, por ejemplo, dicen que el buró público no va a cobrar. Ya. Entonces veamos, a ver, y que el otro va a cobrar. Que dejen que coexistan los dos, a ver si es que dan tan buen servicio y todo el mundo se quiere ir por el buró gratis. Usted sabe que la economía se nutre de información. Si no hay información actualizada, veraz, oportuna, etcétera, etcétera, la economía se desacelera. Cuando vemos este tema, dentro de todos los temas, por ejemplo, el asunto de los índices de inflación, devaluación, bueno, ahora ya no hay devaluación, endeudamiento, el precio del petróleo, etcétera, antes estaba repartido y había posibilidades, ahora está concentrado en el INEC, inclusive el Banco Central también tiene limitaciones. Para usted hacer esos análisis, dentro de Análisis Semanal como editor, ¿cómo ve la provisión de información desde lo oficial? Bueno, yo veo que en algunos temas es bastante hermético el gobierno en dar información. Por ejemplo, los temas más importantes, diría yo, que quisiéramos que exista más información para la ciudadanía, es de los grandes proyectos nacionales, como es, por ejemplo, la refinería del Pacífico. ¿En qué situación está? ¿En qué situación está? ¿Cuánto se va a invertir? ¿Quiénes van a ser los socios? El avance del proyecto. Ese tipo de cosas, no existe una información tan clara en las grandes inversiones, en los grandes proyectos. El tema del endeudamiento externo, por ejemplo, la información de las condiciones. ¿Cuántos mismos debemos? Y con China, o sea, los grandes totales existe, porque eso existe en el Banco Central, esa información. Yo diría más bien a nivel de las operaciones individuales, y poder saber cuánto negociamos, qué condiciones negociamos con China en cada una, qué garantías nos pidió. Ese tipo de cosas, que sea mucho más transparente, eso sería importante. Si sumamos a la captación de excedentes bancarios para el bono de desarrollo. Ese de ahí, por ejemplo, es un tema grave, porque lo que se está planteando es quitar esos excedentes, que normalmente esas utilidades deben ser reinvertidas. Inclusive en muchas ocasiones la superintendencia de bancos tiene la potestad de decir, usted son sus utilidades, pero usted me tiene que reinvertir todo, o me tiene que reinvertir el 50, el 80. Porque hay que atender el crecimiento económico. Exactamente. Cada año el Ecuador necesita más dinero, más inversión para seguir creciendo. Y los bancos, para poder prestar, necesitan capitalizarse, necesitan estar fuertes en cuanto a capital. Y la superintendencia tiene la potestad de decir, a pesar de que son sus utilidades, capitalice esas utilidades. Ahora, con esta nueva reforma, lo que está diciendo es, no, esas utilidades me las llevo yo como gobierno,
gobierno vía impuestos. Y las reparto. Y las uso yo para lo que sea. Y lo que hoy tiene para conceder el crédito que sirva para 10 años, 20 años, es decir, la economía no crecería. Exactamente, o sea, el crédito no va a crecer porque los bancos no van a poder capitalizar sus utilidades, estos van a tener el mismo capital y tendrán la misma capacidad de prestar a futuro. Y a ver si tienen el mismo, o si no se les reduce. O menos, se puede reducir también, claro, que es parte del proceso. Porque hay otros mercados que pagan mejor y está con mayor rentabilidad. Exactamente, entonces aquí el tema es, para poder prestar, recordemos que un banco tiene que tener, un accionista del banco tiene que poner plata. Así es. No es que coge los depósitos y los presta a todos, no, tiene que tener también una contraparte que tiene que poner el accionista. Y también el cuenta ahorrista que gana sus intereses y el que deposita a plazo fijo, etcétera. Entonces vemos que todas estas medidas lo que van es en línea de restringir el crédito y en definitiva quienes pagamos somos los ciudadanos y con una economía que también se mueve menos lento, comienza a desacelerarse porque hay menos oferta de crédito. ¿Cree usted que estamos estatizando, retrocediendo en esta materia? Yo creo que estamos retrocediendo definitivamente. El tener menos información como una solución para la gente que tenía mal historial es una respuesta que no es adecuada, que va a conseguir el objetivo contrario. O sea, el objetivo, digamos, es que la gente acceda al crédito, pero estamos haciendo justamente lo contrario, que la gente no acceda al crédito con las medidas que estamos tomando. Claro. Excelente, yo creo que ha sido su posición, el economista Alberto Acosta Burneo, muy clara. Lo vamos a invitar de una vez, le hacemos invitaciones para tratar estos temas en el futuro. Perfecto, muchísimas gracias, un gusto.